Bien, cortamos nuestra música de fondo y vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Están presentes en sala. A ver, tenemos a Alison, Ángela, Carla, Germán, Grover, Grido, Iván, José, Melvin, Mari, Paola Ramírez, Paul, Rolando, William, Freddy Ramiro y Jorge Quispe. Los expositores del día de hoy es justamente Paul, Melvin y Paola Andrea. Están los tres acá presentes, ¿no? Por favor, levanten la mano. Sí, buen día. Buen día. Ya, levanten la manito, por favor, para que los identifique bien. Ahí está Paul Bryan. ¿Dónde está Paola? Buenos días, ingeniero. Ya, levanta la manito, Paola, para que te pueda ver bien. Ya, y falta uno más. ¿Dónde está el tercero? Mije aquí. Melvin. Sí. Ya, ok, Melvin, listo. Bien. Excelente, ya. Sí, están. Yo solamente veo la mano levantada a Paul. Paola no levantó la mano. Melvin, ok. Bien. Ok, gracias, Pau. Muy bien. Melvin. Tu mano, Melvin. Inge. No veo tu mano ahora sí, Melvin. Ya, ok. Excelente. Bien, vamos a empezar entonces la sesión del día de hoy con las siguientes observaciones, ¿no? Empezamos entonces, hecha algunas aclaraciones, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, soluciones en cubierta, y vamos a entender de inicio lo siguiente. En soluciones hay que entender lo siguiente. Hay que entender que una solución se entiende por el término solución. Como su nombre lo dice, son las técnicas para dar solución a ese, vamos a decir, punto específico de la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que hay soluciones encubiertas para cubiertas. Esto lo hemos comentado ya en la anterior clase, ya hemos avanzado, casi concluimos, por eso el grupo se ha dado un chance más para que hoy pueda defender, pero tiene que ver con todas las técnicas para evitar que una cubierta se deteriore, ¿sí? De eso se trata soluciones cubiertas. Si hablamos de soluciones para paramentos interiores, hablamos de todas las cubiertas en la cara externa y en la cara interna. Hecha la aclaración, vamos a empezar entonces con la exposición del día de hoy y tiene la palabra estimado Paul, Melvin, Paola. ¿Quién va a iniciar? Ya, muy bien. Ok. Vamos a hacer entonces una pequeña introducción. El grupo aparentemente tiene problemas. ¿Quién va a empezar la introducción? Ingeniero. Ok, Paola. Ya, la introducción. Buenos días, ingeniero y compañeros. La introducción de las cubiertas son estructuras de cierre superior. Sirven como herramientas exteriores cuya función fundamental es, es proteger o ofrece protección. Es como lo estamos viendo en las imágenes. Las casas tienen una cubierta para que tenga el humano o la persona tenga esa protección de los climas o Ya, a ver, ahí vamos un poco a complementar. Sabemos nosotros que una estructura, la techumbre es toda esta estructura. Aquí tenemos esta imagen, aprovechamos esta imagen, ¿sí? Esta estructura se conoce como techumbre, ¿no? El armado, aquí tenemos los pares, tenemos aquí las correas, las carreras, tenemos acá la cumbrera, etcétera. Y todos estos elementos que van formando aquí, esto obviamente es una cercha, que es la techumbre. Sobre esta estructura es donde se va a sentar la solución de la cubierta.
que es toda esa película, esa capa, lo que cubre, lo que va a impedir el ingreso de humedad al interior de toda la estructura en madera. Eso es lo que nosotros podemos entender como cubierta, ¿no? Es esa capa, esa película, entre comillas, película, o toda la estructura que va a impedir que al interior de la estructura de madera se humedezca. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Paula. Objetivo general. Elaborar un manual para el diseño y reparación para y objetivo específico, como vemos, analizar las cimentaciones para viviendas de barraques de 1 o 2 pisos, realizando recomendaciones para construcción. Otro punto es analizar los tipos de estructuras utilizadas para el corte de las cubiertas, tradicionalmente en tejas de barro. Proponer otros materiales más livianos, como aquí vemos en este de objetivo específico. Lo encontré como una casa, lo veo como una casa antigua. Las casas antiguas, como sabemos ver, eran barro y las cubiertas sabe ser de pajas. No sé, ingeniero, esa parte de, no sé, ver esas Ya, casas antiguas. de inicio, a ver, Sí. Paulita, la siguiente consulta. Sí. Y respóndeme tú. ¿Qué es una estructura de bareque? Bareque es esa parte. ¿Dónde estaba? Bareque son... Ingeniero, disculpe, pero no lo encuentro ahorita, estaba estudiando y Ya. lo A ver, sabía. observamos todo lo Ingeniero, siguiente. disculpe. Estas son las estructuras de bareque. Sí. ¿Ya? Vamos a hacer aquí. Vamos observando. Estas son las estructuras en bareque. Es decir, son estructuras que tienen un revestimiento especial. Aquí, estas son. Se caracterizan, ¿por qué? Por tener al interior de su composición madera, pero esta madera resulta que es revestida por algún tipo de material, un aglutinante, puede ser barro generalmente, puede ser también un poco de yeso o algo de cal, ¿sí? Pero la estructura en sí es esta. Ahora vamos a seguir modificando esta que estamos observando, es decir, es un tejido en madera que va a fortalecer toda, vamos, para que sea entendible esta partecita, es como si tuviéramos una mampostería para muros de división, que es una mezcla entre madera y barro, ¿sí? Madera y barro. Esta podría ser un buen ejemplo de estructura en bareque. Y como pueden ustedes observar acá, es un tejido. Aquí se aprovecha las, vamos a decir, ramas o parte de estructuras en planta que tienen troncos bastante delgados, ¿no? Son como unos listoncitos, pero estos listoncitos suelen ser del mismo tronco de la madera. Aquí tenemos otra parecida. Entonces, esta es la estructura, este es el armado. Este tipo de armado se emplea en ambientes donde existe bastante humedad y este tipo de árboles, que son árboles de tallo muy delgado, pueden emplearse. Esa es una de las características de los países asiáticos, ¿sí? En el caso de maderas, podemos mencionarlas, sí, ese tipo de estructuras
tienen una norma, pero en nuestro medio, como acá en Latinoamérica, nosotros no tenemos una estructura, un ambiente tan húmedo como es en Filipinas o en Asia, en el continente asiático. Entonces, este tipo de estructuras no suelen ser muy comunes, no suelen ser muy comunes, ¿sí? Estas tal vez podríamos emplearlas, o no sé si alguno de ustedes ha podido observar tipo de estructuras en el oriente, y yo, para ser honesto, muy poco he observado, he estado algún tiempo por Santa Cruz, por la Chiquitanía, pero no haría mal en decirles que puedo certificar que existen este tipo de estructuras. Sí hay un armado en madera, ¿sí? Podríamos decir que se parece algo al bareque, pero no es la estructura misma, ¿no? Porque este es un tejido especial, ¿ya? Es solamente para que quede claro lo que está queriendo mencionar su compañero. Ok. Bien, entonces dice elaborar un manual para el diseño y reparación de cubiertas. Vamos a ver cómo está su manual. Eso es lo que quiero revisar, ¿sí? Y segundo, nos pide justamente analizar, bueno, específico dice que van a analizar las cimentaciones. Yo no sé por qué están hablando de cimentaciones, porque ya hemos hablado de fundaciones, pero seguramente alguna acotación más van a hacer, ¿sí? Y bueno, dice justa, está hablando acá, ya, estas son las cimentaciones para bareque. Y el otro dice, los tipos de utilizados para soporte de las cubiertas, especialmente teja de barro y demás. Es decir, ustedes van a hablar más de estructuras de bareque. ¿Es cierto esto, Melvin? Ese tipo de expresiones van a ser ustedes, ¿verdad? Sí, Inge. Ya, ok, muy bien, eso quiero escuchar. Listo. Vámonos entonces a la siguiente diapositiva y clasificación, de forma rápida esto, porque ya lo vimos. Bien, a ver, clasificación de cubiertas entonces, ¿no? Pues sabemos que existen, las cubiertas se pueden clasificar de diferentes formas. Una de las formas que nosotros hemos mencionado es justamente la clasificación por tipo de aguas, ¿no? Y depende también mucho, si hablamos de soluciones, el tipo de material que vamos a emplear. Aquí dice cubierta singular compuesta por superficie de simple o doble curvatura. Aquí esta clasificación que está mencionando el grupo está dirigida única y exclusivamente a la forma de la cubierta, ¿no? Estas son formas espaciales, son estructuras espaciales. Este tipo de estructuras en maderas son posibles hacerlas siempre y cuando trabajemos con vigas fabricadas en madera pretensada. Esto es posible hacer, en madera prensada, perdón, en madera prensada es posible hacer este tipo de trabajos. Porque en madera prensada, el arquitecto es quien puede diseñar el tipo de viga que se va a emplear, ¿no? Dice, dentro de podemos destacar las cubiertas autosoportantes, solución constructiva en la que no existe estructura portante. Este es un dato muy interesante. Esto se emplea bastante en metales, pero si hablamos de maderas, ¿qué es una cubierta autosoportante? Es una cubierta de amplia luz. Son cubiertas de amplia luz y es el diseño el que permite que no tenga al medio, es decir, acá en la parte media, no exista ningún elemento estructural que pueda soportar la cubierta. Es decir, acá no es necesario que exista ningún tipo ni de viga, menos una columna. En este caso, que no exista un pie derecho. ¿Sí? Esas son las cubiertas autosoportantes. Bien, seguimos entonces y vamos a revisar ahora todo lo que tiene que ver con una cubierta compuesta por superficie inclinada o plana. Y esta es la que nosotros estábamos comentando la anterior clase, cuando hemos revisado y estábamos viendo que existen diferentes elementos estructurales. Habíamos mencionado nosotros los siguientes. Habíamos mencionado nosotros metales, hemos mencionado polímeros, ¿sí? También hemos mencionado los cerámicos y al último mencionamos las maderas, ¿sí? Como elementos estructurales que van a permitir implementar soluciones en madera, ¿ya? Entonces, aquí nos hablan de cubiertas compuestas por superficie inclinada y plana, dice, con una pendiente y visible en la composición del conjunto en el caso de los tejados y paredes. A ver, esta parte, ¿quién va a reforzar, estimado Melvin?
Inge, sobre las cubiertas planas, ¿verdad? Sí. Mm, Bueno, a ver. De inicio, si decimos cubiertas planas, aquí dice, ¿no? Una pendiente invisible en la en el conjunto. Esto lo hemos mencionado, esto lo mencionó mucho el grupo de Techumbre, ¿no? Aquí es una plana, inclinada plana. Se hace mención de inicio. Cuando nosotros hablamos una cubierta plana, también se puede entender cuya pendiente es de más o menos el 5%. El 5%. Una pendiente casi inexistente, de eso hemos hablado. Ahora también se entiende cubierta plana aquella de una sola agua. Una sola agua. Es decir, aquí vamos a decir, no existen lucarnas o encuentros entre aguas. Y esto es importante mencionar. Es decir, el único encuentro que nosotros vamos a tener en la cubierta vendría a ser la parte superior. Es el único encuentro entre las dos aguas. Y voy a preguntar, a ver aquí, ¿dónde está? Voy a hacer el dibujito acá. Lo vamos a poner acá en amarillito. Cuando yo tengo una cubierta y tengo esta punta y esta punta, nosotros sabemos ya de que de esta punta, tenemos acá dos elementos claves. Los elementos claves son los siguientes. Tenemos acá esta, que puede tener por un par, y esta otra. Este es un par y este es otro par, ¿no es cierto? Una agua y otra agua. ¿Cómo se llama el elemento de la punta, estimado Paul? En el cual se produce el encuentro de las aguas. Ingeniero se llama pendiente. La cumbrera. Es decir, es el único elemento en el cual se va a producir el encuentro de las aguas. No hay más. A eso nos referimos cuando hablamos nosotros de pendientes de planas, ¿no? Por eso dice, ¿no? El conjunto de pendiente visible en la composición del conjunto en el caso del tejado pared, ¿no? Está hablando de una pendiente que puede ser de muy poca, perdón, de una cubierta que puede tener muy poca pendiente o que puede tener una sola agua, o el único encuentro entre las aguas se produce en la cumbrera. Nada más. ¿Sí? Se está hablando de eso en este caso. Ahora dice cubierta compuesta por superficie inclinada, plana, poca pendiente. Tiene que ver también con lo que hemos mencionado. No es visible en la composición, se elige un tipo de cubierta para diseñar un edificio también en las condiciones climáticas en un entorno circundante. Ya. A ver, vamos a ir a la siguiente. Cubierta. En el grupo, ¿quién tiene que defender esta partecita? Bien. Ya, vamos a continuar entonces. Sí. Creo que mis compañeros están teniendo un pequeño problema. No sé si hasta que se conecten yo podría aportar algo en la exposición, Inge. Los compañeros están conectados. Sí, Solo que pero no no están sé hablando. por qué. Sí, ya, Inge, no sé si yo pueda Ya. Vamos, acoplar algo. dale, papá. Ya. Bueno, las cubiertas generalmente están conformadas por techo, ya sean de diferentes materiales. Estas están para sostener la cubierta generalmente cerchas. O en caso de, como por ejemplo en el oriente o en lugares donde hace más calor, generalmente los con planchas para hacer una cubierta por el interior viga visto. Ya, ok, eso vamos a ver después. Esas son Ya. soluciones de cielo ya. Sí, Ya. Pero está bien, sí, lo sí, eso. que entiendes tú se está entendiendo. Bueno, lo que estoy explicando se está entendiendo. División de las cubiertas. A ver, bueno, estas son, lo que están mencionándose acá,
Estas son vigas ocultas, materiales para la fabricación, cubiertas, vigas laminadas. Estos son los materiales que generalmente se emplean para la solución. Explícanos, por favor, a ver. Hola, hola, Inge. Sí, te escucho, vamos. Ya, vamos a empezar por las vigas ocultas. Esto generalmente es ya para el interior también, porque a la hora de donde están las cerchas, generalmente la viga va, se recubren, se ocultan sobre las vigas, sobre las vales, está hacia adentro. O sea, técnicamente no se ve las vigas sobresalientes. No sé si... Ya. Sí, sí, se te entiende. Vamos a ver más adelante. Sigue, sigue. Materiales para la fabricación. Ya. A ver, entonces, estos son parte de los elementos, ¿no? Hay, la viga se entiende viga oculta por aquellos elementos, bueno, en este caso podrían ser las correas. Estos elementos, vamos aquí también a hacer nuevamente el dibujo, bueno, la gráfica. Recuerden que teníamos, esta es una cercha, y sobre la cercha nosotros íbamos montando, ¿qué? Aquí nos teníamos montando nuestras pequeñas carreras o correras para ir uniendo ya cercha con cercha. Hacíamos ese trabajo y sobre esta estructura es que nosotros vamos implementando la solución. Sobre esa estructura, esta estructura que estamos viendo acá, esta estructura, la que nosotros conocemos como techumbre, ¿sí? Ya sabemos que puede ser un diafragma o puede ser por cercha. Esa es la estructura de techumbre. Sobre esta implementamos la solución. Y la solución se implementa de la siguiente manera. Lo primero que se hace es colocar sobre todo este sistema un tablero estructural. Entonces, por consecuencia, una de lo que va a suceder, bueno, es que muchas de las vigas, estas vigas que estaban expuestas, suelen ser generalmente las caseras, las caseras y las correas están, ya no son visibles, ¿no? Una vez que tenemos el tablero estructural, vamos a aplicar una película de geotextil sobre este mismo. Se coloca y se implementa un geotextil, ¿sí? Cuidando de que no exista ningún tipo de filtración. Sobre el geotextil se va a colocar ya la solución. Sobre el primero es el tablero estructural, aquí vamos a poner, lo pondremos con amarillito, un costadito. Primero es el tablero, es un tablero que se coloca primero, después se coloca la película aisladora, geotextil. En el dossier nos habla de un fieltro de 15 libras, es absolutamente lo mismo, es un polímero. Primero el tablero, después el geotextil y al final recién se implementa la solución final. Y la solución final pueden ser los diferentes tipos de tejas. Aquí vamos a, ¿no? Estas pueden ser tejas. Y como ustedes están observando acá, estas tejas se implementan como lo estoy haciendo yo en este momento. Se va implementando desde la parte inferior. Es así como se va implementando las tejas. Aquí el armado es importante porque como ustedes pueden observar, va variando la pendiente, no el pendiente. Y voy colocando en la parte final, obviamente, la umbrera, ¿sí? Estos materiales podemos encontrarlos acá. Miren, aquí está hablando justamente de las vigas laminadas, vigas en madera maciza, paneles sándwich, que pueden ser estos, ¿no? Tablas machimbradas, impermeabilización, lana de roca. Estas, algunas de estas que están mencionando, está hablando aquí de la solución para el cielo. ¿Cuál es la solución para el cielo? Esto lo va a explicar otro grupo, pero lo ponemos rápidamente. Es esta solución, la que nosotros observamos cuando estamos al interior de la casa. Entonces, aquí internamente, lo ponemos aquí como blanquito también, aquí es donde se puede implementar la solución, ¿no?
aquí está con rojito, vamos a poner, la lana se coloca aquí generalmente a este lado, la lana de vidrio o la fibra de vidrio, ¿para qué? Para darle esa capacidad aisladora, ¿no? Aislante, para que no exista paso de frío. El tablero machimbrado, la lana de roca, etcétera, se coloca justamente, ese es el objetivo, el de facilitar, primero el de evitar que haya paso de corrientes de aire, permite también conservar el calor internamente en el ambiente, ¿sí? Y las soluciones externas como plancha galvanizada, poliestireno extruido y demás, bueno, a ver, aquí vamos a, que aquí hay una mezcla de todo. Poliestireno extruido se emplea para la solución interna, ¿sí? Para evitar que exista fuga de calor. Taller de fibras orientadas tienen un objetivo similar. La lana de roca, objetivo similar. La impermeabilización, esto es externa, ¿no? Esto es externa. Tablas machimbreadas es solamente para la vista, ¿no? Lo que nosotros conocemos como cielo, ahí se va a implementar ese tema. Panel sándwich también para la parte de vista, ¿sí? Vigas en madera maciza, esta es la parte estructural. Vigas laminadas, tiene que ver con la parte estructural. Y materiales para la fabricación, ¿no? Entonces aquí tenemos una mezcla de todo. Pero yo creo que lo que el grupo quería mostrar acá es que existen una serie de materiales que se emplean para las soluciones encubiertas. Una vez más repito, ¿qué es solución? La solución es todo aquello que se implementa sobre la techumbre, cuyo fin es el de evitar o de impermeabilizar, el evitar que ingrese humedad al interior de la estructura. Ok. Bien. Vamos a ir entonces a la siguiente. ¿Sí? Aquí está mencionando de algunas vigas. Estas son ya las soluciones de cielo. Esto lo va a explicar otro grupo. ¿Sí? Esto, bueno, lo repito una vez más, lo va a explicar otro grupo, ¿no? Aquí estamos viendo ya la solución. Esta es una solución importantísima. Sobre la estructura de techumbre, estamos colocando aquí dice el panel sándwich, también puede ser un tablero estructural. Es sobre este que se va a implementar ya el geotextil, ¿sí? Internamente la solución, cuando no tiene ningún tipo de elemento aislante, se puede emplear también lo que son exclusivamente con un machimbreado. En vez de tablero estructural, se puede colocar unas tablas machimbreadas. Y sobre estas machimbreadas se tendría que implementar la película de geotextil. Ambas se emplean, pueden ser o tablero o pueden ser machimbres. ¿Sí? Aquí tenemos la parte de la impermeabilización. Y en la impermeabilización aquí se hace mención única y exclusivamente al uso del geotextil. Aquí está mostrando, en esta imagen en particular, está mostrando un fieltro. O también se llama un lana de asfalto, llaman algunos, ¿no? Son pequeñas láminas que lo que están haciendo es impermeabilizar. Sobre esta, bueno, esta es una solución final, es decir, esta podría ser la solución final del techo. Recuerden que hemos visto que pueden ser metales, es decir, calamina galvanizada, pueden ser tejas cerámicas, pueden ser tejuelas en madera, pueden ser en este caso, como estamos viendo acá, estas son estructuras poliméricas, pueden ser también geotextiles, etcétera, ¿no? Para la impermeabilización se emplea una serie de soluciones, ¿sí? Y la lana de roca que está mostrando acá, que sería entre el tablero estructural y el cielo. El cielo. Aquí dice que la función que cumple específicamente es ser una barrera de vapor. Cuando veamos paramentos interiores y exteriores, vamos a ver que es una barrera de humedad y una barrera de vapor, ¿sí? Aquí tenemos los tipos de tableros que se pueden implementar, de esto ya hemos hablado en la primera parte. Las planchas galvanizadas, que también ya hemos comentado, ¿no? El galvanizado no es nada más que una protección catódica que se le implementa a una plancha metálica generalmente de acero. ¿Qué significa esto? Que esto es acero. Esto puede oxidarse. Es más, en nuestros casos siempre se oxida. ¿Por qué? Porque la película de galvanización que se coloca, que se deposita,
varía mucho en espesores, es decir, que hay calaminas galvanizadas de primera, segunda y tercera. Las de primera tienen una mejor película protectora, la de tercera, la película es relativamente pobre. La diferencia, el precio, ¿sí? Entonces, la película que se deposita es en base a zinc o a níquel, se hace un niquelado o un zincado. Y estas tienen un tiempo de vida útil bastante largo, ¿no? Son las más empleadas en nuestro medio. ¿Qué más podemos decir? Estamos viendo acá las ventajas de las cubiertas cebaderas para tejados. Estábamos observando esto en la anterior clase y era justamente el uso de las tejuelas, ¿sí? A ver, instalación más rápida, aislamiento térmico y acústico. A ver, el grupo no está diciendo absolutamente nada. ¿Van a hablar algo de esto, estimado Melvin? Paul. Paul, a ver. Finge. Ya. Sí, bueno, vamos a ver las ventajas de las cubiertas de madera, generalmente del tejado. Eh, bueno, la instalación para esto es generalmente, en sí, primeramente es más liviano, eso sí, y la instalación también es rápida y, y un elemento rústico en sí. Entonces, como aquí vemos, es instalación rápida y también tiene buen aislamiento térmico y acústico. Como ya hablamos anteriormente en anteriores clases, la madera es eso, un buen aislante térmico y acústico. Te estás esforzando entonces, ¿no? Es eso. Ya, El siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eso. ya. A las soluciones para la acción de cubiertas. Inge, generalmente cuando se hace una cubierta de madera, eh, generalmente tiene que hacer un buen cálculo para las cerchas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos muy separado, las cerchas o los listones, generalmente los listones son los que sufren más porque se les hace una separación muy amplia, tienden a pandearse o a deformarse. Y eso daña tanto como al exterior como al interior, ya que la capa de impresión que se le pone puede llegar a romperse con la deformación. Ah, ese es Entonces un dato. Muy buen dato. eso, eso también abre unas pequeñas fisuras donde entonces la madera puede llegar a podrirse o también pueden entrar agentes bióticos, abióticos. Eso. Claro, Entonces, este es un si llega problema. a ser eso, técnicamente tendríamos que cambiar toda la madera. Sí, muy interesante el aporte, estimado Paul. Lo que dices es cierto, si es que el diseño de la techumbre no es correcta, la impermeabilización o la implementación de la solución encubierta va a ser bastante pobre, va a ser muy mediocre. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener problemas nosotros al trabajar o al poder garantizar la solución, ¿no? La solución no va a poder ser garantizada porque el tiempo de vida útil de la solución va a ser muy pobre, ¿no? A ver, eh, tengo las 9, es en el reloj que estamos compartiendo, es 9 de la mañana. A las 9:05 ingresan todos, por favor. 9:03 ingresa el grupo. Quiero hablar con el grupo. Necesitamos de formar algunos detalles, ¿sí?